Y el año del Bicentenario aún no termina y por ello bienvenidos a Hablemos del Bicentenario, una serie de entrevistas organizadas por la Asociación Cultural Peruana Finlandesa Wilka. Les saluda Oscar Santolaya desde Helsinki y estoy acompañado el día de hoy de tres científicos peruanos. Hoy día hablaremos de ciencia y les presentaré a nuestros invitados del día de hoy. Primeramente, hablemos en orden alfabético. Tenemos a Johan Choque Velázquez. Él es médico peruano neurocirujano con estudios de subespecialización en Brasil, Finlandia, Estados Unidos y el Perú. Científico afiliado al Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, RENACIT Concitec desde el año 2019. Tiene doctorado en la Universidad de Helsinki con 2 libros publicados y numerosos artículos académicos en distinguidas revistas. Y él es miembro honorario fundador de la Unidad Especializada de Neurocirugía y Microneurocirugía, doctor Juha Hernesniemi, Salud Trujillo, Perú, el año 2016. Bienvenido, Johan. Muchas gracias por la presentación, estimado Oscar. Saludos a ustedes también, Sheila, Evelyn, y un gusto compartir con ustedes esta plataforma. Bienvenido, Johan. Nuestra segunda invitada es la doctora Sheila Cisneros Montalvo. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú. Obtuvo el grado doctor en el área de Medicina Molecular por la Universidad de Turku en Finlandia. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Turku en el campo de inmunología. Tiene una trayectoria en docencia, mentoría y más de 8 años en la investigación científica. Bienvenida, Sheila. Muchas gracias por la presentación e invitación. Un gusto, Evelyn, Johan, todos presentes. Un gusto de poder conversar con ustedes sobre nuestra carrera y nuestras experiencias. Gracias. Y la tercera invitada es Evelyn Guevara, que es PhD candidate en la Universidad de Helsinki. Es investigadora en el campo de genética de poblaciones y genética forense. Estudia el ADN de poblaciones peruanas, tanto antiguas como modernas, además de la persistencia de patógenos en restos humanos del Perú prehispánico. Bienvenida, Evelyn. Gracias, Oscar, por la invitación y gracias a todos los colegas acá reunidos por compartir con nosotros esta tarde. Muy bien, fantástico estar en la presencia de distinguidos científicos que están o han estado en Finlandia, al igual que yo. Y comencemos a hablar de ciencia, pero como estamos en el año del Bicentenario aún y estamos con un toque histórico, quiero conocer de ustedes que nos digan qué científico peruano en la historia te ha inspirado. Y comencemos con Sheila. Gracias. Durante el desarrollo de mi carrera me he inspirado en distintos científicos peruanos. Durante, por ejemplo, mi etapa escolar, uno de los científicos que recuerdo fue la historia de Daniel Alcides Carrión. Todos conocemos sobre él, que gracias a su sacrificio se pudo describir y analizar los efectos de la verruga peruana causada por la bacteria Bartonella bacilliformis y que luego, por supuesto, conllevó al desarrollo de la cura. Luego, durante mis estudios de universidad, donde fui inspirada por la doctora Marta Valdivia Cuya, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me impulsó en el inicio de mi carrera como científica en el área de la fisiología de la reproducción. Y bueno, hoy en día yo creo que nos inspiran todos aquellos científicos que están luchando día a día contra la pandemia, que a pesar de haber poco apoyo en la investigación en Perú, buscan generar conocimiento y nuevas soluciones. Sin duda, muchas gracias. Evelyn. Sí, bueno, al igual que Sheila, yo he recibido inspiración de muchos investigadores, ¿no? Pero digamos, en el campo en particular de genética y durante más la historia reciente, no tanto varias décadas o atrás,
puedo mencionar a unas 3 investigadoras, ¿no? A inicios de los 90, por ejemplo, a fines de 90 e inicios de 2000, se inició este proyecto de codificar el genoma humano, ¿no? Y una genetista, creo que fue sanmarquina también, formó parte de este gran esfuerzo, ¿no? Que ha servido como base para futuras investigaciones, tanto en investigación básica como en aplicada, ¿no? Otra genetista es Gisela Orjeda, quien junto a una serie de otros investigadores se dedicó a secuenciar el genoma de cultivos importantes para la subsistencia humana, como son la papa y el arroz, ¿no? Y finalmente una que es un poco más cercana, que la conozco más personalmente, es Beatriz Lizárraga, quien impulsó la creación de el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público en el Perú. Y bueno, este laboratorio se creó con el fin de abordar esta problemática de la identificación de las víctimas del siniestro que hubo en Mesa Redonda, si ustedes recuerdan. Y hasta el día de hoy ahí se hace investigación, por ejemplo, que tiene impacto en la sociedad, como es la identificación de víctimas por el conflicto armado interno, usando métodos moleculares, ¿no? Usando ADN. Entonces, todos ellos en este campo han sido una fuente de gran inspiración y también su labor como docentes y de formadores de nuevos científicos ha sido súper importante, ¿no? Muy bien. Johan. Ciertamente, tal como menciona pues, Sheila y Evelyn, a pesar de las circunstancias y del poco presupuesto, del poco soporte científico y tecnológico que existe en el país, las habilidades de los peruanos y los científicos en general ya han podido desarrollar sus campos de distintos modos. Yo me quedo básicamente con dos grandes investigadores y científicos, pues Pedro Paulet es uno de los míos. Yo de niño quería ser ingeniero y siempre Pedro Paulet, el arequipeño, estaba ahí en boca de todos y en la mente de muchos de nuestros compatriotas, ¿no? La NASA, muchos de los trabajadores que han desarrollado el proyecto Apolo, ¿no? para llevar al hombre a la luna, pues se han inspirado básicamente en los trabajos preliminares, ¿no? Un siglo y medio atrás, 1885, 1890. Entonces, él es un ejemplo retratando a muchos de los académicos de su época, ¿no? Diplomático y pues un tipo muy, muy culto y muy educado, ¿no? Y la otra persona, el otro investigador, como tal cual Sheila ha mencionado, honestamente, pues es Daniel Alcides Carrión, ¿no? Yo soy médico, entonces Daniel Alcides Carrión es el padre de la medicina peruana, ¿no? Falleció el 5 de octubre, el Día de la Medicina Peruana. Y obviamente le debemos mucho a ese tipo de desarrollo, pese a su juventud y pese a las circunstancias, pues el involucrar su vida para lograr entender una enfermedad es a veces difícil de poder entender, ¿no? Para las personas comunes y corrientes, ¿no? Sin embargo, para los científicos es un gran paso, ¿no? Es un gran paso que él ha dado para poder entender y finalmente interpretar cómo es que esta enfermedad, ¿no? La verruga peruana, la enfermedad de Carrión, la fiebre de la oroya, se ha ido desarrollando en esos años, ¿no? Estas son las dos personas y mis dos personajes de este último siglo, le podríamos decir. Sí, muchas gracias a todos por compartir y brindar esos nombres de científicos peruanos que han contribuido muchas décadas atrás y en algunos casos muy recientemente, como unos nombres que mencionaron también. Y ahora continuamos con Johan. Quiero que todos ustedes me cuenten qué tipo de investigación hacen actualmente. Comencemos con Johan. Bueno, sí, yo vine aquí a Finlandia en el 2015 para hacer una subespecialidad de 2 años con el profesor Hernes Niemi, un famoso neurocirujano finlandés él.
ya retirado, el 2018, sí, pues. Y me uní a su grupo académico, a su grupo científico. Yo soy neurocirujano, entonces quise aprender de uno de los más grandes. Y vine aquí y gracias a él es que pude publicar innumerables artículos académicos dentro de mi rama médica. Y sí, pues él ha sido como que un baluarte, ¿no? Me he sentido como en los hombros de un gigante para poder desarrollar mi actividad académica. Eh, el PhD también lo he iniciado gracias a él con un proyecto en neurocirugía. Y toda la carrera académica que he desarrollado en Finlandia, pues estoy en deuda con él, ¿no? Le debo a él. Actualmente vengo trabajando con unos chicos de la Universidad del Cusco. Venimos trabajando en un proyecto COVID para entender la dinámica del COVID en el país. Hemos enviado algunas publicaciones, están todavía en fase de revisión y queremos pues entender de qué manera y cuán multidisciplinario ha sido este problema en nuestro país, ¿no? Que no solamente es un problema sanitario, sino que además también ha involucrado decisiones políticas, ¿no? Involucra aspectos económicos, aspectos culturales, ¿no? Aspectos sociales, demográficos, territoriales. Es nuestro afán tratar de entender el gran impacto que ha ocasionado esta enfermedad, esta pandemia en nuestro país. Y junto con ellos también vengo integrando otro grupo de estudiantes, la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurociencias, una sociedad con un impacto latinoamericano, liderados por un estudiante cusqueño también, Uriel, un estudiante de medicina, pero un estudiante que ya con un grado de madurez importante, ¿no? Para liderar este tipo de instituciones. Aquí, más allá de los aspectos anatómicos y fisiológicos de las neurociencias, pues estamos tratando de involucrar un poco también el aspecto psicológico y social, ¿no? Para entender al ser humano en todo su ámbito integral en las neurociencias. Y finalmente también estoy tratando de involucrarme en el desarrollo científico de los peruanos fuera del país, ¿no? A través de instituciones como Sinapsis, que nos dan la posibilidad de poder intercambiar ideas, intercambiar conocimientos con el resto de paisanos fuera del país. Ese básicamente es mi ámbito científico actual. Excelente. Sheila, ¿cuál es el tipo de investigación que haces actualmente? Gracias, Oscar. Actualmente me dedico a investigar las funciones de las células inmunológicas, especialmente los leucocitos. Es ciencia básica. Estudio los leucocitos durante el desarrollo embrionario. Quiero conocer el origen de estas células, cómo estas células pueden controlar y balancear el desarrollo del embrión y cómo afecta la función de los órganos en la etapa adulta. Para esto estoy trabajando en el laboratorio de la doctora Pia Rantakari en la Universidad de Turku. Y para ello empleamos distintos modelos de ratón, microscopía y tecnologías actuales como single cell RNA sequencing que nos pueden ayudar a entender y pues descifrar el rol de estas células en homeostasis y en enfermedades pues del sistema inmunológico. Muy bien, muchas gracias. Evelyn, ¿qué nos cuentas sobre tu investigación actual? Sí, yo estudio la variación genética humana en el continente americano, analizando muestras de poblaciones modernas y antiguas. En el caso del ADN moderno, además de que nos sirve para fines sociales, como por ejemplo el de identificación de personas desaparecidas que mencioné anteriormente, podemos usar estos mismos datos o marcadores también para averiguar sobre procesos demográficos que han ocurrido en el pasado. Si ustedes recuerdan de las clases de historia, durante la época de contacto, los nativos americanos, cuando se encontraron con los europeos, pues hubo una suerte de colapso demográfico en las Américas, ¿no?
y en el Perú fue de diferente dimensión, ¿no? En el norte del Perú, o en la ceja de selva, por ejemplo, que es la área que yo estudio más, o en Lima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese colapso demográfico se dio debido a guerras principalmente, y luego a patógenos introducidos con los europeos, ¿no? Y también porque había un exceso de, o como podemos llamar, explotación de la población indígena, ¿no? Mucho trabajo a la población indígena. Entonces, estos fenómenos que han ocurrido en el pasado y que han sido documentados a través de otras fuentes, como las históricas, pueden detectarse también a través del ADN de las poblaciones modernas, ¿no? Y las poblaciones antiguas. Entonces, parte de la investigación es en ese enfoque de genética de poblaciones, y el otro es la contribución de estos marcadores y nueva información para fines de identificación, ¿no? Por ejemplo, o tanto en el fuero civil o penal en el Perú. Y ya recientemente estoy estudiando a muestras antiguas de la región Amazonas, de Chachapoyas, particularmente, desde muestras que vienen desde el periodo pre-inca hasta el periodo colonial. Y justamente de estas muestras también tratando de extraer información acerca de la persistencia y evolución de patógenos como bacterias, por ejemplo, el causante de la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium, y también el de la hepatitis B, ¿no? El virus causante de la hepatitis B. Sí, muy interesante lo que todos ustedes me mencionan. Son proyectos impresionantes, sin duda. Están trabajando muy arduo en sus campos. No, Sheila, tú me comentaste que estás temporalmente, tú has mencionado en esa entrevista que te investigación en Turku, pero en ese momento estás en Austria, ¿no? Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahí. Sí, bueno, me mudé a Austria temporalmente hace un mes. He empezado unos estudios en inglés es Digital Business and Transformation. Quiero lograr un link en el futuro con mi carrera científica y lo que es negocios digitales, y así poder apoyar o aportar tanto a mi familia como en Perú en general. Es, es una maestría de tiempo parcial, la cual me ayuda con mi trabajo también de tiempo parcial en la Universidad de Turku. Ok, muy bien. Y eso va a la siguiente pregunta para todos, pero continuemos contigo, Sheila, es cómo los científicos pueden aportar al país, aportar al Perú. Sí, muy buena pregunta. En mi opinión, hay varias formas en que podemos nosotros colaborar o apoyar directa o indirectamente al Perú. Una de ellas es, por supuesto, colaborando directamente con universidades en Perú. Sin embargo, eso no solo depende de nosotros mismos como investigadores, sino también va a depender de la viabilidad de los proyectos, la comunicación entre las instituciones y desafortunadamente, el financiamiento. Otra forma de apoyar al Perú, en mi opinión, y experiencia personal también, es participando en eventos de ciencia o divulgación, como mencionó Johan, que actualmente hay muchos diversos grupos en Perú o en el extranjero que buscan establecer una red de contactos entre científicos peruanos, asimismo entre diversas instituciones europeas y peruanas. También pues se quiere informar a la comunidad científica acerca de diversos programas o herramientas creadas por el gobierno peruano, por ejemplo, Concitec o Innovate Perú. También difundir convocatorias para subvenciones de proyectos o simplemente para iniciar conversaciones para futuras colaboraciones. Yo también pienso que, especialmente en el momento que estoy ahora trabajando y estudiando a la misma vez, a veces uno de los inconvenientes en ciertas etapas de nuestra carrera es la falta de tiempo, que personalmente no me ha permitido estar envuelta en programas de ciencia o divulgación como yo quisiera, pero la forma que he encontrado y siento que puedo apoyar al Perú
de alguna manera es participando, por ejemplo, en programas de mentoría, como es el programa CISAI, que busca conectar profesionales de ciencia y tecnología con jóvenes que se encuentran estudiando una carrera afín y pues poder contribuir al desarrollo de competencias de dichos jóvenes durante su etapa formativa o también previa a su inserción laboral. Y pues finalmente un programa que es muy conocido por mí es la mentoría en Perú Champs, que busca pues guiar niños en etapa escolar para que desarrollen sus habilidades socioemocionales. De esas tres formas, pienso que podríamos nosotros apoyar el desarrollo pues, de la ciencia o en general de todas las STEM, de, la ciencia, de todo el STEM para el desarrollo del Perú. Ujú. Sí, sí, sin duda. Mentoría es algo que siempre en toda disciplina es súper importante para un profesional, sobre todo joven, ¿no? Pero a toda edad la mentoría es súper importante. Yo mencionaste STEM, para los que no están muy familiarizados, es Science, Technology, what? Education, Mathematics. Mathematics, yes. Ok, perfecto. Muy bien. Johan. Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dice Sheila, ¿no? Necesitamos todo ese tipo de interacción con, bueno, ahora en un mundo tan digitalizado, pues, ¿no? Y tan globalizado, es fácil el comunicarnos. Yo he tenido algunas experiencias con los chicos allá en Perú y yo creo que, claro, las mentorías son importantes y aún son muy esenciales para desarrollar los aspectos básicos, los aspectos técnicos, los aspectos fundamentales de la investigación, ¿no? Y dos de estos aspectos que son esenciales en toda investigación son pues las estadísticas, ¿no? El uso adecuado de las estadísticas. Y lo otro son pues el conocimiento adecuado de los procesos éticos, ¿no? En investigación. Porque una falla en cualquiera de estos dos niveles nos va a dar como resultado una deficiente calidad de investigación, ¿no? Como mencionaba en un inicio, en el Perú existe muchísima innovación, existe muchísima gente capaz de desarrollar nuevos proyectos, pero me parece que ahí estamos carentes de algunos aspectos fundamentales para la investigación, ¿no? Y la estadística es uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, eh, en, Internet tiene pues ahora múltiples plataformas para poder desarrollar estadística, ¿no? Existen canales en YouTube, en Vimeo, pero ese tipo de información tengo entendido que debería de ser organizado de manera mucho más metodológica para que pueda tener un alcance en el nivel científico básico, ¿no? Y con lo de los aspectos éticos, pues necesitamos fortalecer mucho más estos aspectos para evitar situaciones como las que han sucedido en el país, ¿no? De la administración oculta de dosis de vacunas a importantes investigadores en el país, ¿no? O sea, gente que está ya en la cima de la actividad científica, pero que aún carece de los conocimientos esenciales en los códigos de ética. Entonces, esos dos aspectos me parecen sinceramente esenciales para todo el desarrollo. Y en Perú, pues, básicamente en Perú, donde la información científica tiene un alcance todavía dificultoso, podríamos decirle, necesitamos utilizar un lenguaje mucho más sencillo, un lenguaje mucho más entendible para el poblador convencional, ¿no? Necesitamos transmitir el conocimiento científico, pero en un lenguaje que sea mucho más fluido para evitar los fake news, para evitar la información falsa, ¿no? Y al margen de todo esto, necesitamos una decisión política. Necesitamos una decisión política que soporte la investigación académica en el país, ¿no? Estrategias políticas que le permitan a los investigadores poder aportar pues, conocimientos basados en evidencia. ¿No? Que esa es la manera en la cual nosotros como sociedad y como país deberíamos de desarrollarnos.
Sí, completamente de acuerdo, Johan. Sí, un tema, el penúltimo que mencionas, la comunicación simple y clara, es un desafío no solamente en Perú, ¿no? Es en todo el mundo es un desafío poder comunicar ciencia, verdad, de una manera simple y que llegue y que convenza y que contrarreste la desinformación, Sí, pues. pues, es un mal de estos tiempos que vivimos. Mm. Y Evelyn, ¿cómo? Bueno, los chicos ya cubrieron gran parte de las ideas. Es importante, como ellos mencionaban, ¿no? que el tema de divulgación científica y que esta información que nosotros producimos en el ámbito académico trascienda a otro público, ¿no? Y, y bueno, como Sheila mencionaba y también creo Johan, requiere esto de tiempo y requiere de financiamiento también, pero pienso que es un aporte importante que podemos hacer a la sociedad, ¿no? Como a la sociedad peruana en general. Y bueno, además pienso que ya de por sí la producción científica, el que tú diseñes un proyecto de investigación, hagas la investigación, escribas un artículo y publiques, ya es también una forma de contribución al país, ¿no? Pero acá en Finlandia nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, tenemos acceso a revistas científicas, ¿no? Y nosotros, eh, cuando hemos estado en el Perú, tal vez nos hemos visto en la situación, o nuestros colegas, de que no han tenido ese acceso democrático, digamos, a la información, ¿no? ¿Y qué estrategias podemos crear para, no sé, para compartir con nuestros colegas en Perú, por ejemplo, este tipo de información que a veces es muy cara para ellos, para los institutos peruanos, tener pagar estos fees, ¿no? Que a veces son exorbitantes. Entonces, no sé, por ahí se me viene esa idea de que tal vez algún mecanismo de compartir, ¿no? Yo creo que el Concitec tiene algún sistema que facilita un poco eso, pero yo diría que el acceso a la información científica, de revistas científicas, no es democrático todavía en el Perú, ¿no? Ujú, sin duda. Y bueno, con todo lo que ustedes están contándonos, que es súper interesante cómo hacen ciencia en diversos campos, estoy seguro que muchos de los que están viéndonos, escuchándonos, están sintiendo inspiración. O sea, quisiera hacer ciencia, sobre todo gente más joven o tal vez alguien que tiene sus hijos, está pensando, em, ¿cómo podemos seguir sus pasos, los pasos de ustedes que ya están haciendo a este nivel, a ciencia? ¿Qué oportunidades hay para investigadores en el extranjero y en el Perú? ¿Qué oportunidades? ¿Quién me podría contar? Tal vez comenzamos con Evelyn. Bueno, sí, yo pienso que el que todos conocemos es bastante y es una importante fuente de financiamiento, es el Concitec, ¿no? Me parece que el Instituto Nacional de Salud también designa algunos fondos para investigación, pero de todas maneras digamos, el financiamiento que se da es bastante limitado, ¿no? Y bueno, esto nos sorprende porque justo el otro día estaba viendo un reporte creo que es de la United Nations, y estaba revisando cuánto invierten del PBI los países latinoamericanos. Y bueno, el Perú invierte cerca del 0,12%, ¿no? Entonces es muy por debajo de varios otros países de Sudamérica, por ejemplo, o de Latinoamérica, de México, de Brasil, de Argentina, ¿no? Estamos muy por debajo de eso, y me parece que esta es una de las razones, por ejemplo, por las que el capital humano todavía sigue saliendo del país, ¿no? Y esos esfuerzos que realiza el Concitec de captar o de repatriar a estos investigadores que están basados en el extranjero todavía no son muy fructíferos, ¿no? Porque hay este problema que es a nivel ya no solamente de un sector, sino de la estrategia, una estrategia gubernamental, ¿no? Entonces, aquí en Finlandia nosotros, como hemos estado ya algo de tiempo aquí, tenemos, por ejemplo, además de las fuentes, fuentes gubernamentales, tenemos el apoyo de las fundaciones, ¿no? Y yo particularmente he recibido apoyo de al menos 2 fundaciones aquí en Finlandia para hacer las investigaciones.
Y en Europa, un poquito más ampliamente, tenemos el European Research Council, que otorga becas de, digamos, millones, por ejemplo, pero el problema ahí es que es bastante competitivo estas becas del European Research Council porque exigen, digamos, de los que postulan una producción científica bastante de calidad y bastante elevada, ¿no? Entonces, es súper competitivo, ¿no? Acceder a ese tipo de becas, ¿no? Quisiera, bueno, que en el Perú en el futuro, ahora que hay esas conversaciones sobre una creación del Ministerio no sé, de Ciencia, Tecnología e Innovación, haya un poco más de apoyo en ese sentido, pero se tienen que resolver, digamos, los problemas ya existentes, ¿no? Porque la creación de un ministerio implica también una serie de cuestiones burocráticas y que durante, digamos, los 2 primeros años va a estar como en el ensayo y error, ¿no? Qué cosas funcionan para que el organismo funcione eficientemente. Entonces, hay bastante por hacer, creo yo, en el Perú, ¿no? Pero hay ciertas fuentes de financiamiento y tal vez Johan y Sheila sepan de otras más. Ujú. Gracias. Sheila. Sí, completamente de acuerdo con Evelyn. En el Perú se está avanzando con el Concitec o el Innovate Perú. Claro, las posiciones y el financiamiento son limitados, pero considero que es un buen comienzo. Por ahora, para atraer pues más profesionales o atraer a los científicos peruanos como nosotros que estamos en el extranjero y pues quisiéramos volver a Perú y hacer ciencia ahí. En el extranjero, pienso que hay muchas oportunidades para crecer como profesional o como persona en el campo de estudio que uno prefiera. En mi experiencia personal y por colegas también, he sido testigo de grandes oportunidades de becas de maestrías, doctorados que se pueden aplicar online desde Perú o de cualquier parte del mundo, como también de colaboración entre universidades peruanas y finesas. Por ejemplo, el Departamento de Ecología de la Universidad de Turku tiene una buena colaboración con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana en Iquitos. Pero es muy importante mencionar para los interesados en seguir estudios o especializaciones en el extranjero que aprendan muy bien el idioma inglés, que es necesario. Creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo en ello. Gracias. Johan. Sí, por supuesto, el inglés, ¿no? Es el idioma universal, inclusive aquí en Europa, a pesar de que ya Inglaterra no pertenece aquí, pero bueno, el inglés sigue siendo el idioma dominante. Sí, en general el campo científico pues, se ha desarrollado sustancialmente a nivel mundial durante las últimas 5 décadas, 6 décadas, ¿no? Y ello implica que el presupuesto público y privado también ha incrementado en el sector científico. Entonces, pues esto sugeriría que existe una mayor posibilidad de encontrar una posición como investigador en el mundo, en cualquier universidad del mundo. Pero tal cual han mencionado mis colegas, pues los requerimientos también ahora son mucho más exigentes, ¿no? La calidad de publicaciones tiene un impacto sustancial en la hoja de vida del investigador. Y nuevamente me reafirmo en esta posición, pues nuestros científicos peruanos tienen muchísima creatividad e innovación, ¿no? En estos tiempos del COVID, el desarrollo de estos ventiladores de bajo costo, por ejemplo, ha sido un gran aporte para la ciencia en general, ¿no? Pero esta capacidad de innovación pues tiene que acompañarse de estos principios esenciales, ¿no? Los principios éticos. A mí me parece que los principios éticos tienen que reformularse en el país. Tenemos que construir una sociedad que cumpla con estándares éticos, ¿no? Porque pues tenemos una cultura basada mucho en el vivismo, ¿no? La cultura del vivo. Pero el vivo pues viaja o puede llegar nada más hasta la capital, ¿no? Porque fuera de la capital o fuera del Perú, pues ese tipo de cultura no ayuda. Entonces, me parece que tenemos que reestructurarnos un poco en el concepto esencial de lo que es la educación y de lo que constituye ser un verdadero ciudadano, de lo que constituye ser un verdadero, pongámosle peruano, ¿no? Pongámosle un poco de chauvinismo ahí, pero tenemos que crear ese tipo de imagen, ¿no?
y cambiar un poco ya la imagen tan gastada del peruano, ¿no? A nivel internacional, en el contexto internacional. Creo que la creación de la SUNEDU como una intendencia que acredita la calidad de la educación superior, pues ha hecho que las validaciones de los grados académicos también sean mucho más fáciles, ¿no? Ahora ya tenemos por lo menos mayor orden y estándares adecuados para validar nuestros títulos viniendo o saliendo de Perú o volviendo a casa. Entonces, yo creo que la institucionalización de las entidades científicas y académicas es importante. Pero nuevamente, para eso necesitamos un orden político, necesitamos dirigencia, necesitamos liderazgos que tengan bases científicas, ¿no? Eso es importante para el desarrollo de cualquier sociedad. Lo estamos viendo nosotros aquí en Finlandia, ¿no? Lo vemos en Europa. O sea, las sociedades más desarrolladas pues están basadas en evidencia. En mi campo, en el campo médico, existen muchas oportunidades fuera del país, tal vez más como investigadores que como profesionales médicos, ¿no? Todavía las brechas para poder validar los títulos médicos o los títulos de especialistas son bien complicadas y requieren años. Sin embargo, el hecho de tener un título de bachiller o de tener una maestría o un doctorado fuera de Finlandia, pues ya es un título válido para hacer ciencia aquí en Finlandia o en Europa. Entonces, sí, yo creo que deberíamos de enfocarnos en esos aspectos en general. Gracias, Johan, y gracias a todos por compartir. Y estamos llegando casi al final ya de esta muy interesante entrevista con ustedes, así que quisiera que nos den un mensaje final para todos los que están viéndonos. Comenzamos con Sheila. Muchas gracias primero o de nuevo por la invitación. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes acerca de nuestra experiencia y el aporte de científicos peruanos como nosotros que podemos brindar a la ciencia no solo en el extranjero, pero también en Perú, que es importante contribuir de alguna manera con el desarrollo de nuestro país. Finalmente, alentar a todos los interesados en ciencia a seguir sus metas, a no darse por vencidos, a consultar o preguntar sobre oportunidades a todos los científicos que puedan conocer o contactar. Ahora pues hay muchos medios de comunicación y todos podemos estar en contactos y podemos ser de ayuda. Gracias. Muchas gracias, Sheila. Evelyn. Sí, agradecerte, Oscar, y a Sheila y Johan por esta tarde. Ha sido súper interesante también para mí saber un poco más de sus trabajos. Y bueno, aquí quisiera recordar el vínculo un poco entre la educación, la calidad de la educación básica en el Perú y la ciencia, pues estos elementos son como interdependientes, ¿no? Sabemos nosotros que es importante incentivar el interés en los niños por la ciencia, no solo en el hogar, sino también en las escuelas, ¿no? Hay que prestar interés a esa curiosidad innata de los niños y es fundamental que bueno, los padres, no sé si uno de ustedes mencionó que es importante que los padres identifiquen el potencial tempranamente, ¿no? Ya sea en ciencias o en artes, ¿no? Porque eso va a ser súper fundamental cuando se tengan que desenvolver como adultos exitosos en el futuro, ¿no? Y bueno, sin embargo, este esfuerzo no tiene que ser únicamente ese nivel, y de forma aislada, sino que deberían haber también políticas públicas que promuevan la ciencia desde muy temprana edad y que aborden el problema de acceso a la educación de calidad, ¿no? Este esfuerzo debe ser conjunto y transversal entre varios sectores en el Perú, ¿no? Desde, no sé, educación, ¿no? Ahora sí va a haber el Ministerio de Ciencia, desde ciencia y así, bueno, como dijo Sheila también, fortalecer estos networks entre personas que quieran continuar una carrera académica y bueno, las redes ahora permiten pues el acceso a una serie de eventos como el que nosotros formamos parte de ahora estoy haciendo un cherry al Sinapsis que va a ser en la próxima semana y que somos parte del equipo que está tratando de sacar esto adelante, ¿no? Y bueno, ha sido excelente verlos y muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Evelyn. Finalmente, Johan, tus palabras finales. Quedo agradecido contigo, Oscar, y con ustedes, chicas, Sheila, Evelyn. Siempre es grato poder contactar y conectarnos con peruanos exitosos como ustedes ahí en vuestras ramas. Y desde aquí yo hago llegar mis saludos a la comunidad científica y a todos nuestros compatriotas peruanos en estos tiempos de mucha inestabilidad política y con una pandemia encima, pues no podemos perder el horizonte que hasta hace poco estuvimos construyendo. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones y necesitamos liderazgos con buena formación académica y científica. Mensaje aparte, necesitamos trabajar y mucho en la salud mental de nuestras poblaciones. Tras esta pandemia hemos visto cómo diferentes movimientos radicales han crecido sustancialmente en el mundo y la salud mental de nuestros pobladores, especialmente en estas zonas que han sido abandonadas, pues ha quedado bastante resquebrajada. Necesitamos en el país una política intensiva de promoción, prevención y rehabilitación de la salud mental. Eso es importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Johan. Y nuevamente les agradezco a ustedes. Nuestros invitados de hoy día fueron Johan Choque Velázquez, Sheila Cisneros Montalvo y Evelyn Guevara. Muchas gracias nuevamente por su participación. Se despide Oscar Santolaya y un gran saludo para todos ustedes. Que tengan buena tarde y feliz Bicentenario. Igual, feliz Bicentenario.